¿Cómo están? Hola, profe. Hola, profe. Buenas noches, prof. ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Hola, profe. Hola, Omar, otra vez. Hoy estuvimos hablando mucho. ¿Pudiste hacer lo que me preguntaste? Ya. Lo iba a hacer justamente durante las clases, pero ya lo iba a hacer como eran 6 y tantos, y no, me marcó que no, que según los servicios son hasta las 6 y yo no sabía, y entonces fue pues ni modo, hasta mañana. De 9 a 6 seguramente a ser, entonces hasta mañana lo podrá hacer. Muy bien. ¿Quién más me habló por ahí? ¿Alguien más dijo, profe? Buenas noches, Apolo. Buenas noches, Fernanda. Buenas noches, María Elena. María Elena, ¿ya le hice su devolución? Creo que sí, ¿verdad? No me equivoco, solo me falta América, Edwin. Sí, profe, ya me devolvió. Me veo raro con anteojos y pues aquí estoy con mi nuevo look. Se los voy a presumir. Con mi nuevo look de computadora. No, afortunadamente sí veo bien. Todavía veo bien. Pero pero la computadora, el brillo de la computadora hace que me ardan los ojitos. Entonces tuve que visitar al oftalmólogo y me dijo que me tengo que poner lentes para la computadora. Para ver de lejos y de cerca no hay problema, lo sigo viendo bien. Pero el brillo de la computadora afecta. Bueno, antes de que se me olvide, vamos a empezar a grabar la reunión. Porque si no, ya saben que... Buenas noches, Pedro. Y bueno, pues creo que ya estamos la gran mayoría, ¿no? Oigan, desde el otro día les quería preguntar. Se supone que tenemos unos compañeros invitados. Bueno, no invitados. Ya ven que a veces nos caen por ahí los chicos que repiten la clase y esas cosas. Pero hasta ahorita estoy cayendo en cuenta que creo que a ellos no los he visto en las clases, ¿verdad? Y además pues no he tenido noticias de ellos, conclusión. Entonces no sé si la estén tomando, si estén... Creo que en esta clase no tenemos con usted otras personas. No, sí, recusando. sí hay, estoy seguro. Son como 4 o 3 que están recursando la materia, porque me abrieron la sección de ustedes, la de siempre, y me abrieron una sección alternativa. Entonces los agregué en aquella, pero luego dije, ajá, ¿y cómo lo voy a hacer para las videollamadas y esto? Entonces les mandé correíto ahí diciéndoles que los cambiaba de sección y los agregué ya en esta sección. O sea, están aquí con ustedes. Pero pues parece ser que no están tomando la clase, así que ¿qué hacemos? Bueno, pues ya son 8:06, así que es momento de dar inicio a la clase. Y pues nada, ya hoy va a haber actividad. Ya tengo ahí un trabajito que vamos a ir haciendo en Excel, a la par de lo que yo les voy a ir dando en la semana. Bueno, lo que vamos a ver ahorita, que ya ven que vamos avanzando un poquito. Y pues ya tengo ahí el diseño de una actividad. Es una actividad que vamos a hacer en 3 etapas o en 3 partes. Esta semana tendrán que hacer como la primera parte, el primer capítulo, por decirlo así. La siguiente semana haremos la segunda parte, pero para poder hacer la segunda parte es necesario que tengan la primera, es decir, sobre el mismo archivo que estaban trabajando o el archivo que van a trabajar esta semana, se desarrolla el segundo. Y la tercera parte, no me acuerdo si son 3 o 4, creo que lo dejé en 3. Y la tercera parte se requiere el avance del segundo, de la segunda parte, para que se pueda desarrollar la tercera. ¿Sale? Y pues nada, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario antes de que me vaya con todo a lo que estábamos trabajando en Excel? Eso
eso significa que no, ¿verdad? Todos me oyen. ¿Ya se ve mi pantallita? Sí, profe. Gracias, Ariadna. Gracias, Katia. Bueno, pues la semana pasada estábamos platicando que Excel... Voy a desactivar mi cámara para que no se me vaya a cortar la señal. Ya. Y... la semana pasada estábamos platicando que Excel nos ayuda a organizar la información y nos ayuda precisamente a que nosotros podamos generar, por ejemplo, una base de datos. Y podamos crear dentro de cada hoja del procesador de texto. Podamos crear dentro de cada hoja de la hoja de cálculo o de Excel, dentro de cada hoja, podamos crear conjuntos de información. Y ya veíamos, ¿no? Por ejemplo, empezamos agregando los que tenemos como encabezados ahora en este apartado. Aquí, por ejemplo, pusimos número, nombre, apellido, edad, fecha de nacimiento, etcétera, ¿no? Vimos que por aquí en la parte inferior, lo voy a hacer un poquito más grande. Vimos que aquí, por ejemplo, en la parte inferior, tenemos como una pestañita, como una esquinita que marca dónde termina y dónde inicia un conjunto de información. Y, por ejemplo, aquí, cuando yo comienzo a bajar ahí está, ya sucedió. Si ustedes se fijan aquí en la fila número 1, yo tengo los encabezados de mis columnas. Aquí, por ejemplo, veo edad, fecha de nacimiento, dirección, correo, teléfono y columna 1. Cuando yo le doy hacia abajo, con el scroll, con la llantita que tiene mi mouse, vean cómo en automático se sustituyeron las letras que identifican a cada una de las columnas con los encabezados que yo tengo en mi conjunto de información, en mi conjunto de datos. Si ustedes se fijan, ahora ya no aparecen en color azul, pero aparecen sobre las letras. Esto me sirve si yo tuviera una base de datos mucho más grande. Y tengo por aquí una que voy a ocupar para platicarles precisamente de esto. A ver, déjenme ver, aquí está. Creo que ya les he platicado, mi madre y mi tía, su hermana, tienen una papelería. Y entonces ahorita estamos en el proceso en el que ya voy a ponerles por ahí un tema de un control, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, ¡ay! ¿Qué pasó? Ahí está. Entonces, por ejemplo, a ver, espérenme. Ya vi. ¿Sigue presentándose? Creo que ya no, ¿verdad? Sí. Sí. A ver, es que a mí se me fue la señal aquí en mi segunda pantalla. Ya ven que uno tiene que darse mañas ahora para poder trabajar desde casa. Entonces, yo tenía un cañoncito ahí que ocupaba para mis clases en la incorporada, en la otra escuela. Y pues ahora lo estoy utilizando como pantalla alternativa. Como segunda pantalla de mi computadora. Ahí ya está. A ver. ¿Qué estamos viendo ahí? ¿Están viendo el archivo que estamos trabajando o uno de base de datos? Creo que están viendo el archivo que está en blanco, ¿verdad? Sí, el que estamos usando. Okay. Entonces voy a cortar la presentación. Y ahora le voy a poner toda la pantalla. La pantalla 2. Ahí está. Perfecto. Ahí va. Bueno, ahí está. Entonces, aquí yo estaba iniciando un conjunto de datos. Yo ya hice una tablita y ahora me voy a ir a esta tabla, que ahora sí ya se ve, ¿no? Entonces, mi mamá y mi tía están llenando esta basecita de datos. Estamos haciendo una base de datos, literalmente. Si ustedes se fijan aquí, en la columna pusimos un número consecutivo para los elementos que vamos a agregar. En este caso, por ejemplo, aquí estamos agregando los códigos de barras que tiene cada uno de los productos para poder utilizar después un pequeño estándar. Después, en la siguiente columna, pusimos pues la descripción que tiene el producto, ¿no? Aquí tengo la descripción. ¿Cuánto cuesta en la papelería? Dividido en dos etapas. Primero, cuánto es en lo que lo compran
en cuánto se vende cada producto, es decir, cuál es el precio de venta. Y luego yo agregué 2 columnas más, cuántas piezas hay en existencia y cuántas tenemos que considerar como el mínimo que siempre debe existir, ¿no? El stock como tal. Entonces yo acabo de crear aquí una base de datos con la que yo puedo organizar y puedo jugar con la información para poder filtrarla. Si ustedes veían en el caso anterior, pues aquí yo lo tengo en blanco porque no he agregado información y entonces aquí yo no les podría mostrar cómo funcionan, por ejemplo, los filtros y cómo podemos organizar la información por distintas denominaciones. Pero aquí sí, resulta que esta base de datos, pues vean, ya lleva un chorro de información, algunas cosas están vacías porque no las tienen, porque no supieron qué poner ahí mi mamá y mi tía, y en algunos otros sí hay, ¿no? Pero imagínense que yo tengo que buscar en un listado en el que hay 729 productos hasta este momento. Imagínense que yo tengo que buscar, por ejemplo, se me ocurre un lápiz. ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, cuando yo creo un conjunto de información, como es el caso de esto que ya tengo, yo ya tengo clasificado todo aquí. Si ustedes se fijan, cuando yo le di crear la tabla, junto al encabezado de cada columna me apareció una pequeña flechita viendo hacia abajo. Esta pequeña flechita lo que me hace es aparecer una serie de filtros a partir de los cuales yo puedo organizar la información y la puedo clasificar. Aquí como está vacío, pues no tengo mucho que ordenar. Pero en el segundo caso, en este yo ya tengo mucho que ordenar. Por ejemplo, aquí está aplicado un filtro. ¿Cómo sé que está aplicado un filtro? Muy sencillo. Si ustedes se fijan, y lo voy a intentar hacer lo más grande posible. Bueno, la flechita nos hace más grande. Si ustedes se fijan, aquí el cuadrito, de hecho aquí no se ve muy bien, pero creo que ahí se ve mejor. Ahí está, ahí se ve mejor. Si ustedes se fijan, cuando yo creo la tabla, me agrega aquí unas pequeñas flechitas viendo hacia abajo. Cada una de las flechitas contiene prácticamente los mismos botones con los que yo puedo trabajar. A diferencia, por ejemplo, de que cuando yo utilizo números, por ejemplo, puedo ordenar de menor a mayor o ordenar de acuerdo a algún otro criterio que yo quiera agregar de manera personalizada sobre los valores de esa celda. Lo mismo puedo hacer desde aquí, como aquí estoy agregando números, o en su mayoría son números. Por ejemplo, aquí tengo algunos textos, pero en su gran mayoría son números. Yo desde aquí pues también voy a ordenar de menor a mayor. Los puedo ordenar, por ejemplo, por color, o puedo darle una vista distinta. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo aquí quiero buscar un lápiz? Bueno, perdón. En el caso, cuando yo utilizo mayoritariamente texto, como es este caso, tengo texto, en lugar de que me aparezca ordenar de menor a mayor, ahora me aparece ordenar de A a Z u ordenar de Z a A. Y también me permite ordenar por algún color en específico. Si ustedes se fijan, todas las celdas tienen el color azul y blanco de la tabla. Y cuando yo abrí el filtro, ¿vieron que solo me aparecía el color amarillo? Aquí está, ordenar por color de la celda, porque resulta que solo hay una celda, aquí la encontré ahorita, hay una celda que tiene un color. Si yo quisiera ordenarlo de alguna otra manera, tal vez, por ejemplo, a este, digo, bueno, yo le quiero agregar un color, ¿dónde está? Aquí está. Le quiero agregar a lo mejor color azul, se me ocurre. A esta fila yo le quiero agregar un color rojo, tal vez. Cuando yo me vaya al filtro y le dé ordenar por colores, vean cómo ya me aparecen más colores. Mientras más colores agregue, de esa misma manera podré ordenar yo. Aquí voy a quitar estos colores porque si no voy a confundir a mi madre y a mi tía con la información que ellas están clasificando. Y adicionalmente me aparece el filtro de color, por ejemplo el filtro de texto, donde yo puedo aplicar distintos filtros para poder no borrar información, sino ocultarla nuevamente. Alguien me había preguntado, no me acuerdo quién me dijo, profe, ¿de qué sirve que yo pueda ocultar la información?
en una clase anterior. Aquí es donde vamos a empezar a esto. ¿Puedo aplicar filtros? Por ejemplo, es igual a, no es igual, comienza por, termina con, contiene, no contiene, o algún filtro personalizado. Yo le puedo poner, es igual a, no sé, marcador, que es lo que estamos viendo ahí. Y entonces, todas aquellas celdas que no contengan la palabra marcador, ¿qué es lo que va a hacer? Las va a ocultar y solo me va a dejar esas. No es igual a, si yo pongo marcador y le pongo que no es igual a marcador, ¿qué es lo que va a suceder? Va a ocultar todas aquellas celdas que contengan la palabra marcador y solo me va a dejar visibles las que no contienen esa palabra. Comienza por y termina por, yo puedo poner una parte o puedo poner alguna palabra y entonces Excel va a buscar esa información. ¿Contiene o no contiene alguna palabra o alguna parte del texto? ¿Sale? ¿Qué pasa, por ejemplo, si resulta que yo quiero aquí buscar, se me ocurre, necesito una carpeta? Si ustedes se fijan, aquí mismo me aparece la misma información que yo tengo aquí. ¿Cuál es la diferencia? Aquí me aparece en el orden en el que yo la fui agregando. El primero que se agregó fue un marcador permanente de Sharpie, doble punta azul, luego rojo, luego un Esterbrook, y entonces primero agregaron marcadores, luego agregaron bolígrafos, luego agregaron lápices, luego hay más marcadores, bolígrafos, plumas, portaminas, calculadora, manguillo, crayolas, lápices de colores, masking tape, durex, regla, sale. Bueno, yo necesito saber la existencia de carpetas que tengo y qué tipo de carpetas, ¿sale? Vamos a poner libreta, mejor, porque no sé si han cargado carpetas en realidad. Pero vamos a suponer que yo estoy buscando libretas. Quiero una libreta profesional de 7 milímetros. Aquí tengo una cajita que dice buscar. Si ustedes se fijan, aquí me aparece la misma información que tengo contenida en cada una de estas celdas, pero aquí me aparece ordenada por alfabeto. Si ustedes se fijan, está primero, pues, AC, como aquí pusieron la marca primero, AC, ACO, aparecen. Luego aparece Outline, luego aparece Azor, luego aparece Baco, B, C, D, así hasta la Z. No sé si hay cosas con Z. Bueno, hay libretas Yes. ¿Sale? Bueno, yo quiero buscar todos aquellos elementos que sean libreta. Le pongo aquí libreta y si ustedes se fijan, ya se cortó y solo están aquellos elementos que tienen libreta. Bueno, aquí yo puedo seleccionar, quiero la económica, la escolar, la de estrella, la Formitec, la Hogarcar, la Norma, la Monkey, la Paul, la Writer o la Yes. Bueno, voy a dejar todas las libretas, le doy a aceptar. Si ustedes se fijan, a mi lado izquierdo de la pantalla ya no me aparecen todos los registros. ¿Ya vieron cómo filtré información? Ahora solo me aparecen aquellos que contiene libreta. ¿Sale? Bueno, además yo quiero, si ustedes se fijan aquí, me aparece solo la celda. No, solo me aparece la fila con el número 1 y luego de ahí se salta hasta el registro 629, bueno, hasta la fila 629, la 630, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39. Bueno, las agregaron todas juntas. 40, 41, 42, 45, 48, 50, 57, Aquí está, aquí salta, ¿ya vieron? 64, y luego del 64 salta hasta el 92 y hasta el 96. Bueno, yo ya apliqué un filtro, apliqué un primer filtro. ¿Cómo sé que tengo aplicado un filtro en una tabla? Muy sencillo. Si ustedes se fijan, donde no tengo aplicados filtros, me aparece solo una flechita viendo hacia abajo. ¿Ya la vieron? En el lugar donde yo tengo aplicado un filtro, me aparece una especie de pequeño embudo y la flechita en más pequeñito. Así Excel me está indicando que yo estoy aplicando un filtro ya en específico.
Ah, bueno, ya apliqué un filtro. Quiero saber, bueno, quiero una libreta además. Ya apliqué mi primer filtro, que fue libreta. Ah, bueno, aquí tengo los precios a los que yo los vendo. No los tengo ordenados. Por ejemplo, aquí tengo una que cuesta 98, aquí una que vale 135, una que vale 15 pesos, una que vale 12. Creo que la más barata es como de 5 pesos. No hay una de 5. Bueno, la más barata creo que es de 12 pesos. Entonces, bueno, mi cliente me está preguntando y quiere que yo le venda una libreta que le cueste menos de 30 pesos. ¿Puedo aplicar un segundo filtro? Sí. Bueno, aquí donde dice filtros, vean cómo me aparecen todos y nuevamente me aparecen ordenados del menor hacia el mayor, ¿sale? Yo en el primer filtro que apliqué, en este caso, utilicé la cajita de búsqueda, porque fue mucho más sencillo que pusiera yo la palabra libreta y que sobre eso se seleccionara la información. Pero también, por ejemplo, aquí en este caso, en el precio de venta, yo puedo utilizar las cajitas marcadas con la palomita. Perdón, déjenme leer por aquí, ¿qué dicen? Hola, profe, me dice Diana. Hola, Eli, buenas noches. Me dice Diana que tiene problemas con su internet y que no puede entrar. Que no se preocupe. Acuérdense que estoy grabando la clase. Y bueno, si puede ingresar, pues con todo gusto, bienvenida. Si no, pues puede revisar la grabación después. Y ya voy a publicar actividad, ¿sale? De nada, Eli. De nada, Eli, Daniela. Bueno, entonces les decía, yo aquí tengo la opción de poder utilizar la cajita de búsqueda y ahí yo le pondría 30, pero solo me va a aparecer el registro que coincide con mi búsqueda, ¿no? Yo le puse de 30, pero mi cliente me está diciendo que el precio sea menor de 30 pesos. Si ustedes se fijan, tengo más valores. Bueno, ¿qué puedo hacer? Puedo utilizar las cajitas que están marcadas con las palomitas, las voy quitando y solo me voy a quedar con aquellas palomitas que tienen precios menores a 30, de 30 o menos, ¿sale? Le doy a aceptar y entonces vean cómo mi lista ya se redujo más, ¿sale? Y mi cliente me dice, no, 30 pesos sigue siendo muy caro, que cueste menos de 18 pesos. Le voy a poner aquí, es más, vamos a ponerle solamente de 15 pesos para abajo. Le doy a aceptar y vean cómo yo ya filtré mi lista. Entonces yo le puedo decir, bueno, pues tengo una libreta espiral italiana, cuadro 5 milímetros, engrapada de 40 hojas, 7 milímetros espiral italiana de 7 con 100 hojas, de 50, yo aquí ya le puedo decir, ¿no? Y entonces él me dice, pues quiero, no sé, que sea de 5 milímetros. Pues yo aquí ya tengo, es la libreta espiral italiano o espiral italiano, de la marca Po o de la marca Hoka, ¿sale? ¿Hay otra de 5? Ya no hay otra de 5. Entonces ya él me va a decir, bueno, pues véndame tal. Por ejemplo, aquí mi mamá le puso las medidas 16 por 22 y 15 por 21.5. Pero bueno, ya después se lo corregiré a mi madre. Y entonces ya mi cliente me dice, pues dame la Hoka, ¿no? Ya le puedo decir, y me dice, pero quiero 6. Y yo, chin, pues tengo 2, señor, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Sale? Yo aquí ya tengo la información, ¿sale? Entonces yo puedo aplicar varios filtros a la vez. A partir de esto, yo estoy generando un filtrado de la información y estoy haciendo que funcione una base de datos en realidad. ¿Qué pasa cuando yo ya terminé de atender a este cliente que me estaba pidiendo esta libreta y entonces llega uno que quiere lápices, quiere colores, quiere lápices de colores? Bueno, yo tengo que primero dejar de aplicar los filtros para poder visualizar el completo de la información. Aquí ya no hay un orden en específico, ya no tendría yo por qué utilizar un orden en específico, pero voy a hacerlo al revés de cómo lo hice para que ustedes vean lo que sucede. Bueno, yo tengo que revisar y le digo, bueno, yo apliqué aquí 2 filtros. Aquí tengo aplicado el filtro en el precio de venta y tengo aplicado el filtro en descripción. Me voy al filtro, me voy a descripción
y le doy aquí donde dice borrar filtro de descripción, ¿ya vieron? Este es un camino. Yo aquí le doy clic y lo que va a hacer es que me va a mostrar toda la información de este. La otra opción, aquí abajo vieron que había un cuadrito porque estaban seleccionados algunos. Cuando yo selecciono algunos elementos nada más, en lugar de aparecer una palomita, me aparece un cuadrito. Si yo le doy clic a ese cuadrito en seleccionar todo, me vuelve a seleccionar todos los elementos y van a aparecer todos. Esa es la opción, o le doy aquí en borrar filtro. Y tatán, ya me aparece todo. Ah, pero ya vieron, del 1 se salta al 5, del 9 se salta al 32, del 33 al 35, del 37 al 39, y luego tengo varios saltos del 37 al 39, del 41 al 43, del 53 al 59. Si ustedes se fijan, lo voy a hacer más grandecillo por ahí. Si ustedes se fijan, aquí aparece como un pequeño rectangulito chiquitito entre los dos números indicando que hay celdas ocultas. Bueno, ¿por qué me está diciendo esto? ¿Por qué no aparece toda la información? Porque yo tengo aplicado más de un filtro. Si ustedes se fijan, ningún precio de venta es mayor a 15 pesos. Todos son 12, 15, 10, 14, etcétera. ¿Por qué? Porque este filtro sigue aplicado. Entonces, para que yo pueda visualizar nuevamente toda la información, pues aquí le voy a dar borrar filtro de precio de venta. Y en automático ya me aparecen todos los registros. Si ustedes ven aquí en mi columna, pues ya van todos los registros tal cual. ¿Sale? Entonces, esto me permite que yo pueda filtrar información, pueda descartar información que yo no quiero visualizar en ese momento, pero que no quiero borrar específicamente. ¿Sale? Y eso hace que yo pueda trabajar con información. Imagínense, por ejemplo, que el coordinador de gastro, el chef Jorge, tiene que hacer una base de datos con la información de todos ustedes. ¿Saben cuántos alumnos hay en gastronomía? Inscritos hasta el año pasado había alrededor de unos 1,300, 1,400 alumnos. Imagínense que él tiene que buscar a Omar en toda esa base de datos de 1,300 personas. Pues no va a estar buscando ahí uno por uno hasta encontrar, ¿no? Velázquez, Mejía, Omar. No. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Puede utilizar un filtro, ¿no? Tiene toda la información, lo único que hace es poner el apellido o poner el nombre y entonces le va a aparecer algo de información. Y se pueden ir aplicando estos filtros, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta o comentario? Gracias. ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿Preguntas, dudas, comentarios? No, profe, todo bien. Sale. Bueno, entonces, pues para eso sirve crear un conjunto de información o poder crear conjuntos de información textual o numérica dentro de Excel. ¿Qué más podemos hacer con Excel? Con Excel nosotros también podemos aplicar fórmulas. ¿Ya lo vimos? No, no lo hemos visto. Podemos aplicar fórmulas desde muy sencillas. Por ejemplo, yo puedo tener aquí una serie de números y pues lo más usual, por ejemplo, es en la pestaña Inicio, en el grupo Edición. Dentro del grupo Edición tenemos el botón que se llama Autosuma. Si yo le doy Autosuma, pues lo que va a hacer es que va a tomar esa cadena de números que yo acabo de crear, desde el 2 hasta el 6 y todos los intermedios, y entonces lo que va a hacer es que va a agregar, va a sumar esa información. En lugar de que yo sume 2 más 3 son 5, más 5 son 10, más 8 son 18, más 4 son 22, 22 más 8 son 30, más 3 son 33, más 6 son 39. Yo ya lo hice ahorita de manera mental, rápidamente, manual, por decirlo así. Si yo presiono el botón de suma, pues en automático me va a dar el resultado, ¿sale? Cuando yo utilizo algún tipo de fórmula o algún tipo de función, porque así se llaman, funciones, generalmente lo que me aparece es el signo de igual, el nombre que tiene dicha función y entre paréntesis los criterios
o los que se llaman dentro de las funciones argumentos de la función. ¿Qué son los argumentos de la función? Son los elementos a partir de los cuales la función nos va a ofrecer un resultado. En este caso yo estoy utilizando la más básica, signo de igual, suma una cadena de celdas que inicia en la celda D de dedo 12 y termina en la celda D de dedo 19. Cuando yo le doy un enter, pues no pasa nada, ¿verdad? A ver, aquí. Ahí está. Cuando yo le doy un enter, me da el resultado. ¿Se acuerdan que ya habíamos platicado que esta barrita que tiene aquí FX en la parte superior, mi barra de funciones, siempre me hacía aparecer en realidad la información que contiene esa celda? En el caso de los números, como ustedes podrán ver, tengo aquí los números y en la parte superior me aparece la misma información. Aquí me aparece un 2. Aquí me aparece un 3, aquí me aparece un 8, aquí me aparece un 6, pero cuando yo salto a la suma, a la función de suma, aquí no me aparece el 39, más bien me aparece la función que yo estoy utilizando. ¿Para qué? Para que yo pueda estar consciente de que en esa celda en específico no está escrito el número 39, está escrito el resultado de una función. Entonces, esta es una primera opción de agregar una función. Hay varios caminos, por decirlo así. Pestaña inicio, grupo edición, y luego del grupo edición tengo una lista desplegable en el botón autosuma, en el que me aparecen algunas... Ay, perdón, chicos, ya tengo hambre porque ya es hora de cenar. Me aparecen algunas de las funciones más comunes que se pueden utilizar en Excel. Suma, promedio, contar números, máximo o mínimo. Normalmente utilizamos suma. Por ejemplo, si yo doy contar números, si ustedes se fijan, me aparece un número 8. ¿Por qué me aparece el número 8? Porque aquí hay 8 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí, pues lo que hace es me aparece el resultado. Cuando yo quiero ver la información que contiene una celda en realidad y en lugar de tenerla que ver en la parte superior en mi barra de funciones y lo quiero ver dentro de la misma celda, yo puedo presionar la tecla F2 y cuando yo presiono la tecla F2, aquí lo voy a hacer desde mi teclado. Vean, yo aquí estoy trabajando con las flechitas de mi teclado. Si yo presiono la celda F2, vean cómo ahora me aparece junto al 3, al lado derecho me aparece el cursor. Cada vez que yo presiono F2, me van apareciendo aquí los números. Cuando yo presiono la tecla F2, en el caso de una función insertada, me aparece la misma función dentro de la misma celda. En este caso estoy utilizando la función contar, ¿sale? Entonces, primer camino para insertar una función, pestaña inicio, grupo edición, botón autosuma, lista desplegable, tengo las 5 más usuales y tengo la opción que dice más funciones. Cuando yo le doy clic en más funciones, aquí me aparece un cuadro en el que me van a aparecer los argumentos de la función. En este caso, me apareció el recuadro de argumentos de la función porque yo ya tengo en esa celda agregada una función en específico. ¿Qué diferencia tiene esto? Bueno, pues aquí me ayuda adicionándome un poco de información sobre la función que estoy utilizando. Si ustedes se fijan, aquí dice, cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. Y entonces me aparece valor 2, y me dice valor 1, valor 2, son de 1 a 255 argumentos que pueden contener o hacer referencia a distintos tipos de datos, pero solo se cuentan los números. Es decir, aquí me está dando una breve explicación de para qué sirve esa función. Puedo contar de 1 a 255 celdas, pero solo debe contener números, dice aquí. Si yo le doy cancelar y, por ejemplo, este 8 lo cambio por una R, vean cómo se descontó, ahora dice 7. Si este lo cambio por una O, me aparece como un 8.
¿Qué pasa si agrego una O mayúscula que probablemente yo pudiera confundir con un 0? Obviamente ahora es más difícil confundirla porque vean que el 0 es como muy alargadito, muy delgadito y la O es más gordita, ¿no? Con eso puedo identificarlo. Pero probablemente yo digo, chin, este es un 0 o es una O, ¿cómo lo identifico? Pues, por ejemplo, aquí me ayuda a saber. A ver, hay 2 caracteres que son textuales y el resto son numéricos. Acuérdense que ya lo habíamos dicho en la clase pasada. También funciona la opción de que la alineación que da la celda, a la derecha de la celda me va a poner los números, a la izquierda me va a poner el texto. Cuando yo los cambio por algunos caracteres que contengan texto, pues entonces los va a considerar en la cuenta, ¿vale? Bueno, ese fue el primer camino. Menú inicio, perdón, pestaña inicio, grupo edición, botón autosuma y aquí tengo las funciones. ¿De qué otra manera puedo agregar yo una función? Aquí voy a borrar esta para agregarla nuevamente. ¿De qué otra manera puedo agregar una función? Camino ultra corto. En la barra de funciones tengo fx o f de x. Si yo le doy clic, me va a aparecer insertar función. Y me aparece un recuadro en el que me van a aparecer, como dice aquí, las funciones que yo haya usado recientemente. Por ejemplo, la de suma, promedio, sí, hipervínculo, contar, máximo, seno, sumar, sí, pago, desves, son algunas de las funciones que se han utilizado en esta computadora o que he utilizado. Yo puedo buscarla aquí si conozco su nombre. Por ejemplo, hay una función que se llama mayúscula, así como mayúscula, la voy a buscar. Ahí está mi función, se llama mayúscula. Convierte una cadena de texto en letras mayúsculas. ¿Ya vieron dónde lo estoy leyendo? En la parte inferior. Aquí, solo con mi criterio de búsqueda, coincide una sola función de las cientos que tiene Excel. Y aquí abajo me está diciendo que un texto que esté en mayúsculas, minúsculas o solo esté en minúsculas, esta función me lo convierte a mayúsculas. Ahorita vamos a ver cómo se utiliza. Si no lo vemos hoy, lo veremos la siguiente semana. Yo busco, por ejemplo, la función contraria. Hay una que se llama minusc. Convierte todas las letras de una cadena de texto en minúsculas. ¿Vale? Pero bueno, desde aquí yo voy a agregar ahora la función contar. Le doy ir y aquí me aparece. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 que coinciden con el criterio que yo puse en este momento, que es contar. Voy a utilizar la función primera. Cuenta el número de celdas en un rango que contiene. Le doy a aceptar y vean cómo nuevamente me llevó al argumento de la función como el camino largo de allá arriba. Ya me aparece un rango o un criterio de búsqueda. ¿Para qué sirve esta flechita? Para algo muy sencillo, para hacer más pequeñitos los argumentos de la función y yo pueda trabajar y pueda cambiarlos, ¿sale? Perdón, por ejemplo, aquí ya los tenía agregados, de 12 a de 19. Con esta flechita me regreso, ¿ya vieron? Aquí con esta flechita regreso al recuadro grande, con esta lo vuelvo más pequeñito. Bueno, cuando yo agrego los argumentos de la función por primera vez, si ustedes se fijan, aquí me aparece un signo de igual al lado derecho de valor 1 y me aparecen los números contenidos en esas celdas. Siempre que yo utilice algún argumento de la función, siempre que yo utilice argumentos de la función, de cualquier función, valga la redundancia, me van a aparecer ahí los valores que contienen dichas celdas. Y en la parte inferior, aquí me aparece el resultado que tiene que dar esa función. De la misma manera aquí abajo dice el resultado de la fórmula número 8. Le doy a aceptar y también la agrego. Ahí está nuevamente. Yo me voy aquí, pestaña inicio, grupo edición, botón autosuma y le doy más funciones, me vuelve a aparecer el mismo recuadro. Y la última opción, que es la que ya pues se utiliza cuando tienes experiencia utilizando las funciones, conoces la configuración de la función y cómo deben ir los argumentos. Puedes agregar un signo de igual
un signo de igual, y cuando tú agregues algún tipo de letra, por ejemplo, yo aquí estoy agregando contar, vean cómo me aparecen también las funciones. ¿Cómo sé que son funciones? Porque aquí aparece f de x, siempre le digo yo f de x, o fx, le dicen también. Aquí aparece f de x, y aquí me aparecen las funciones. Y si ustedes se fijan, al lado derecho me aparece también la explicación. Por ejemplo, si le doy, dice ahí, contar, cuenta el número de celdas en un rango que contiene números. Si le doy contar punto sí, me hace más pequeñito el grupo y dice, cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada, ¿sale? Esta función tiene un resultado distinto. Pero ahí le voy a dejar contar. Puedo seleccionarla con mi mouse dándole doble clic y me va a aparecer, o simple y sencillamente abro el paréntesis. Ustedes se fijaron, en el caso anterior, en los argumentos de la función me aparecía valor 1, valor 2. Cuando yo le di clic en valor 2 aparecía valor 3. Si le hubiera dado en el 3 aparece el 4 y así consecutivamente hasta 255. ¿Sale? Entonces, aquí me aparece lo mismo, pero los argumentos de la función me aparecen abajito en pequeñito. ¿Ya vieron? Aquí aparecen negritas, valor 1 y luego valor 2. Supongamos que yo quiero agregar la misma cadena de valores. Lo único que hago es seleccionarla. Una vez que la seleccioné, cierro mi paréntesis. Siempre que utilicen ustedes algún tipo de función, siempre van a utilizar paréntesis para que la función dé un resultado correcto. ¿Qué pasa? Por ejemplo, cuando yo agrego paréntesis, si ustedes se fijan, aquí tengo el paréntesis de apertura. Está del lado izquierdo, obviamente, y es viendo hacia el lado derecho. Cuando yo agrego el paréntesis de cierre, probablemente en mi pantalla no se note tanto, pero se va a notar más en la pantalla de ustedes. Cuando yo agrego el paréntesis que cierra, pareciera que parpadean entre comillas los paréntesis. Con eso Excel me indica, tú ya agregaste un paréntesis que inicia, estás agregando el paréntesis que finaliza o que cierra, y son compañeros. ¿Por qué? Porque yo puedo utilizar varios paréntesis a la vez. Cuando utilizo varias funciones, cuando quiero sumar distintos rangos, cuando quiero agregar varias funciones en una misma celda, etc. Le doy un enter y me va a dar siempre el mismo resultado. ¿Sale? Bueno, dudas, preguntas, comentarios hasta aquí, chicos. No, profe. No, profe, ninguna. Gracias. Bueno, chicos, pues es hora de irnos. Entonces, por hoy lo vamos a dejar hasta aquí, ya son 8:45, así que... Agarro el camión. Pues, ¿qué pasó? Sí, profe, ya hay que irnos, porque si no ya no agarro el camión, deja de pasar. Bueno, Luis, el Stu chismoso, ni hay Stu ahorita. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí por ahorita. En un ratito más les estoy publicando la primera parte de la actividad. Es una actividad bastante sencilla y literalmente es un paso a paso. Tienen que ir siguiendo las instrucciones del archivo, haciendo su propio archivo de Excel, y es el que tendrán que entregar. ¿Sale? ¿Algún comentario, alguna duda, alguna pregunta, chicos? No, profe, gracias. De nada, de nada, de nada. Gracias, Ariadna. Bueno, chicos, pues si no hay más que decir, nos estamos saludando el próximo lunes. Continuamos haciendo algunas explicaciones. Estará disponible en un ratito más la actividad de esta semana. Y yo creo que voy a dejar programadas las otras dos para que se abran solitas. ¿Qué pasó, Omar? Pero el lunes no hay clase, ¿sí? Ah, es cierto. El lunes es día feriado porque está marcado en nuestro calendario. Entonces, la clase la vamos a hacer el martes o la vamos a hacer el jueves. Déjenme organizar mi calendario de esa semana porque tengo, ¿cuántas clases tengo hoy? 1, 2, 3. Tengo 4 clases y los voy a dividir en los otros 3 días. Entonces, pues yo les estoy avisando. ¿Sale? No nos vemos el lunes porque es día feriado. Ese día, de hecho, no soy el único maestro que
que tiene que suspender clase. Todos en la universidad tenemos que suspender clases porque está marcado nuestro calendario. Así que, pues nada, vámonos, Luis, para que alcance su camión. Nos vemos, chicos, el próximo martes o miércoles. No sé todavía qué día los programas. Perdón, martes o jueves tendría que programarlos. Y pues nada, saludos a todos. Descansen y hasta la siguiente semana. Que tengan un muy bonito Puente de Muertos. Adiós, chicos. Igualmente. Nos vemos. Igualmente, bye.